Bueno, es un privilegio, como decía, estar acá con ustedes en ese momento y tenemos una meta en común que queremos conocer más a nuestro Dios por medio de su palabra y también queremos glorificar a nuestro Dios y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra y viviendo en conformidad con lo que Él nos ha dicho. Entonces, el propósito de estas 3 sesiones son para pensar más profundamente en el concepto, en el tema del liderazgo, sobre todo de los ancianos en una iglesia que quiere conformarse bien con la palabra de Dios. Entonces, la autoridad de la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad en la iglesia. No hay ninguna persona, no hay ninguna figura, ninguna idea, concepto que atenta contra la autoridad de la palabra de Dios. Así que nosotros queremos hoy día abordar algunos temas. Tenemos 3 oportunidades para escuchar y tenemos 3 ideas, 3 conceptos. En primer lugar, queremos hablar de este tema de cómo definir qué es y qué hace un anciano. En la segunda sesión, entonces, vamos a hablar de cómo podemos escoger a los ancianos de una iglesia local. Y en la tercera sesión queremos abordar ese tema del rol de la iglesia local en la formación y el cuidado de sus propios ancianos. Así que vamos a empezar primeramente identificando qué es un anciano según el Nuevo Testamento. Y obviamente para eso tenemos la palabra de Dios y las calificaciones de un anciano que encontramos en 1 de Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Me imagino que estamos estas cosas son muy conocidas, pero lo que quiero definir desde el principio y para que estemos en lo mismo, pensando en eso, es como primeramente cuando yo hablo de un anciano, yo quiero identificar bien a qué me refiero cuando digo un anciano. El Nuevo Testamento ocupa 3 términos, creo que son intercambiables cuando habla de este oficio de la iglesia local. Primeramente, anciano. También la palabra o el título pastor, que tiene una imagen de un pastor de ovejas, uno que está cuidando estas ovejas. Y también tiene esa idea o el concepto de un obispo. Un obispo es un supervisor, un gerente, una persona que está a cargo de otras personas o de una tarea. Y estos 3 títulos, el Nuevo Testamento ocupa en intercambio, y voy a demostrar eso brevemente. Creo que es algo que tal vez sabemos, pero siempre es bueno. En Tito capítulo 1, versículo 5, dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces la tarea que está dejando Pablo a Tito en Creta es establecer ancianos. Y a continuación, en el versículo 7, entonces da las calificaciones de estos ancianos y dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo establecer ancianos y es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, es decir que el anciano es un obispo, son intercambiables. En Hechos capítulo 20 tenemos Pablo con los ancianos de la iglesia en Éfeso y rumbo a Jerusalén. Entonces pasa por Éfeso y dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces Pablo dice a los ancianos: ustedes son obispos. Entonces, ancianos, obispos son iguales. Y dice a continuación: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Esa palabra apacentar es el verbo pastorear. Entonces dice que los ancianos son obispos que están pastoreando la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ancianos son obispos que están pastoreando. Primero de Pedro, capítulo 5, dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y dice a ellos de nuevo, mismo verbo, apacentar o pastorear la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir que a los ancianos dice: su tarea es pastorear la grey de Dios que está entre vosotros. Y dice, una forma de pastorear es cuidando de ella. Y esa palabra que se traduce cuidando es la forma verbal de
obispo. Entonces está dice obispando de ella, entonces supervisando, vigilando la iglesia, la grey de Dios. Es una forma de pastorear por medio de la administración, la vigilancia que tiene, ese cuidado. Entonces los ancianos están pastoreando y pastorean por medio de la supervisión que es el trabajo de un obispo. Entonces podemos decir que este término anciano, pastor, obispo, estamos refiriéndonos a la misma persona, al mismo oficio. Yo prefiero y estoy usando el término anciano solamente porque el Nuevo Testamento también lo dice. Entonces el título pastor y el verbo pastorear, entonces aparece 3 veces. El término obispo y el verbo obispar o cuidar 6 veces. Y el término anciano en referencia a los líderes de una iglesia local 17 veces. Así que anciano, cuando hablamos de anciano, un pastor, un obispo, el Nuevo Testamento está hablando de la misma persona, el mismo oficio. Entonces, ¿cómo podemos definir en breves palabras qué es un anciano según el Nuevo Testamento? ¿Qué es un anciano según la Biblia? Entonces, primeramente podemos, creo, resumir las calificaciones en esa forma. Podemos decir que es un hombre íntegro. Y yo estoy ocupando ese término íntegro para hablar de ese término que dice 1 de Timoteo 3 y también Tito 1, cuando habla de ser irreprensible. Irreprensible es la idea de ser íntegro, de tener una vida íntegra que es consistente, congruente, que demuestra obediencia fiel a la palabra en toda área de la vida. Es decir, que es una persona que es congruente su vida en la iglesia, en su hogar, en su trabajo, en el mundo, en cualquier lugar en que anda, él está viviendo en una manera consistente con la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios en toda área de la vida. Mire lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela de obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ese término es el primero y creo que abarca todas las calificaciones que vienen a continuación. Irreprensible, alguien que es íntegro, que es fiel con la palabra en toda área de su vida. Dice lo mismo Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, la misma palabra. Entonces, un hombre íntegro tiene una vida que es obediente a la palabra de Dios en su vida personal, también en su hogar y también en la iglesia. Entonces, no es una persona acá en la iglesia, pero cuando llega a su casa es otra persona completamente, tiene otra vida. No, es una persona íntegra, tiene una vida congruente. La vida del anciano debe ser una vida de obediencia fiel a la palabra de Dios. Entonces, por eso, muchas veces cuando en el Nuevo Testamento hablan de los ancianos, dice que ellos deben ser ejemplos. ¿Por qué deben ser ejemplos? Deben ser ejemplos porque son hermanos que tienen una vida obediente a la palabra de Dios y que están viviendo en esa forma íntegra en toda manera de su vida. Entonces son consistentes en su vida a vivir de esa forma íntegra. Pablo dice a Tito que él debe presentarse en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y también en su vida, no solamente en su palabra, pero también en sus acciones. Primero de Pedro, capítulo 5, dice de los ancianos, Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, que son líderes, sí, pero no son líderes que están empujando, son líderes que están liderando por su ejemplo. Entonces, su vida íntegra es la base de su ejemplo. Entonces, ¿en qué área, cómo deben ser íntegros? ¿Cómo deben ser, en cuáles áreas deben ser obedientes a la palabra de Dios? Y en las calificaciones vemos varias cosas que hablan de su vida en términos de ser íntegros y obedientes a la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, obviamente es un creyente, es un discípulo de Jesús, tiene ese deseo de seguir a Jesucristo, obedecer a Él, obedecer su palabra,
conformar toda su vida según lo que Él nos ha mandado, que Él quiere guardar todo lo que Jesucristo nos ha mandado. Entonces, obviamente, es un discípulo de Jesucristo en su vida personal. En su matrimonio, y lo pongo dentro de paréntesis, porque si es que Dios le ha dado una esposa, entonces él debe ser un marido cristiano. Y cuando yo digo marido cristiano, yo no estoy diciendo una persona buena, un esposo bueno, pero un marido, un esposo que refleja correctamente el amor de Jesucristo para su iglesia. Entonces, Cristo ama a la iglesia y los maridos cristianos deben vivir en la misma forma con sus esposas. Entonces tenemos alguna cosa que tiene que ver con su matrimonio, que es fiel con su esposa, igual como Cristo es fiel con su iglesia. Y si es que Dios le ha dado hijos, entonces debe ser un padre discipulador, el que la casa, el hogar es como la familia es una microcosmo de su vida. Y dice precisamente eso. Entonces, si no puede discipular a sus hijos, si no puede ser un líder de sus propios hijos, ¿cómo puede ser un líder en la iglesia? Entonces, primeramente debe ser un discípulo de Jesús, después debe tener un matrimonio que refleja correctamente la palabra de Dios y el amor de Cristo para la iglesia, por la iglesia. También si es que tiene hijos, entonces debe ser un padre discipulador, discipulando a sus hijos para que sigan a Cristo. Y después debe ser un miembro fiel en la iglesia. Entonces, las calificaciones de un anciano no son muy distintos de lo que esperamos y lo que queremos de todos los miembros de la iglesia. Y un anciano o candidato para ser anciano debe ser una persona que sería un ejemplo perfecto de un miembro de la iglesia. Y después, para ser parte del liderazgo, para liderar con su enseñanza y también con su ejemplo a la iglesia. Entonces yo digo esto y vamos a volver a este cono varias veces porque creo que hay una prioridad. Lo más importante obviamente es su relación con Jesucristo. Después en el orden de la prioridad debe enfocarse en su matrimonio, después en sus propios hijos, después en su ministerio y su vida dentro de la iglesia y después una persona que se califique con todo eso, ser un líder, un anciano de la iglesia. En cualquier momento, si un anciano debe volver, entonces es mucho más importante que cuide su matrimonio o cuide su familia, que sea un anciano de la iglesia. Entonces la prioridad siempre es así. Primeramente, ser un discípulo de Jesús, un marido cristiano, un padre discipulador, un miembro fiel de la palabra y después un anciano de la iglesia. Entonces dice, como esa misma idea, un anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, hablando de su matrimonio, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces creo que la idea acá es que si sus hijos son creyentes, que ellos también ven en él como su liderazgo espiritual en la casa y que ellos también están dispuestos a seguir a su papá, no solamente en la casa, pero también en la iglesia. Primero de Timoteo, capítulo 3, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Dice que gobierna bien su casa. Ese gobernar es liderar, que es un líder, uno que lidera, por ejemplo, en su propia familia. De nuevo, la prioridad es primeramente su vida, después su matrimonio, después su familia, después su ministerio dentro de la iglesia y después de todo eso un anciano. Entonces, no tiene sentido, no creo que sea correcto tener un anciano que no es un marido cristiano, que no da evidencia de ser un padre discipulador, que no es un miembro fiel de la iglesia. Estas son las prioridades que debemos tener en la vida de un anciano. Ahora, cuando hablamos de irreprensible, no estamos diciendo que esa persona sea perfecta, porque es imposible. No hay ninguna persona perfecta, menos nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, Él es la meta, Él es el modelo, pero nosotros estamos tratando de ser semejantes a Cristo, pero en esta vida no vamos a alcanzar la perfección. Y si nosotros como iglesia estamos exigiendo que nuestros ancianos sean perfectos, entonces nos deja solamente dos opciones.
Los ancianos, entonces, primeramente, porque no son perfectos, entonces todos tienen que renunciarse. Es decir, que, bueno, si están buscando a alguien perfecta, yo no soy, lo siento. La otra opción, y lamentablemente muchas veces la opción que muchas veces pasa en las iglesias, es que los ancianos tienen que esconder su vida. Porque si yo digo, bueno, yo soy un pecador, que yo estoy luchando con pecado, y yo estoy diciendo eso en una manera correcta, que yo estoy dando muerte a mi pecado día tras día, que yo estoy tratando con todo mi ser obedecer a Cristo y matar a mi pecado, entonces no puedo manifestar eso, porque si estamos exigiendo que sean perfectos, entonces no hay otra opción. Creo que lo que debemos ver es una persona que es consistente, que es íntegro en su vida, en la iglesia, en su familia, en su vida personal, que vemos en él un ejemplo de una persona que está siguiendo a Cristo, obedeciendo a la palabra y también luchando correctamente contra su pecado. Entonces, eso es la integridad. El anciano bíblico es un hombre íntegro que demuestra obediencia fiel a la palabra en toda área de su vida. Entonces, un anciano es un hombre íntegro. En esta frase, un hombre íntegro, yo estoy resumiendo todas las calificaciones. Y obviamente podemos hablar mucho más de las calificaciones, cada palabra y qué quiere decir y todas esas ideas. Y hay mucho provecho, pero para el día de hoy estoy resumiendo en esa frase que es un hombre íntegro. Segunda calificación, y creo que muy importante, es que ese hombre íntegro tiene ese deseo de discipular a sus hermanos. Entonces, él ve en su iglesia local que él quiere que sus hermanos sigan a Cristo. Y él está dispuesto a hacer cualquier cosa para que sus hermanos sigan a Cristo, para que sus hermanos obedezcan a Cristo, a su palabra, que crezcan en su fe. ¿En qué estoy hablando? Entonces estamos hablando del discipulado. Ese anciano desea hacer discípulos de Jesucristo enseñando la palabra en toda área de la vida. Y voy a hablar de ese concepto de discipulado. Es un concepto en que estamos ayudando a otros a seguir a Cristo, y nuestro propio discipulado es que nosotros estamos siguiendo a Cristo. Es un proceso de toda la vida y abarca todas las cosas que estamos haciendo. En todo tratamos de ser más como Cristo y queremos ayudar a otros también a ser más como Cristo. Pero es necesario que tiene este deseo. Entonces dice 1 de Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y muchas veces saltamos esta calificación, y es necesario que un anciano, un candidato para ser anciano, tiene que tenga este deseo para el oficio. Y no es un deseo, no es malo decir que yo quiero ser un anciano, y no es un deseo que yo quiero tener todo el poder, yo quiero mandar a la gente, yo quiero estar enfrente, yo quiero hablar y otros me escuchen. Es decir que yo veo las necesidades espirituales de mis hermanos y yo quiero ayudar. Entonces, un hermano que tenga este tipo de deseo, entonces él va a discipular a sus hermanos, sea que tenga un oficio, un título o no. Entonces, él está activamente tratando de ayudar a sus hermanos a seguir a Jesucristo. Entonces, dice también 1 de Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y después dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Y esa frase que se traduce no por fuerza no está hablando de la forma en que está administrando, pero está hablando de su propio servicio, que no es por obligación, sino voluntariamente. Entonces, ese anciano está apacentando, pastoreando la grey de Dios, y este ministerio surge de su propio deseo. No es porque, bueno, no hay otros hombres, no hay otros candidatos, por favor, entonces lo hagan. No, es que yo quiero hacer eso. De hecho, es un deseo de mi corazón. Si tenemos un anciano que dice, bueno, yo no quiero ser anciano, entonces este hombre no está calificado. Estamos hablando de un deseo. No estamos hablando de un momento de desánimo. Digo, oh, eso es muy difícil y es muy difícil cargar las necesidades de mis hermanos y estoy agotado, pero yo quiero ayudar a mis hermanos a seguir a Cristo, y este deseo es de mi corazón. Así que no por obligación, sino voluntariamente.
Entonces el anciano desea hacer discípulos de Jesucristo enseñando la palabra en toda área de la vida. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Cómo encontrar ancianos y diáconos fieles, y el autor dice eso, creo que está 100% correcto. Dice, si un hombre no se dedica a discipular a otros, es poco probable que haya sido llamado al oficio pastoral. Entonces, si un hombre, si un hermano dice, bueno, yo quiero ser un anciano, pero no tengo ningún deseo de discipular a mis hermanos, de ayudar a mis hermanos a ser más como Cristo, esa persona no está calificado. Entonces, este deseo es precisamente eso, ver a mis hermanos y decir que yo quiero ayudarles a seguir a Jesucristo. Yo quiero seguir a Jesucristo y yo quiero que mis hermanos vengan conmigo. Cuando hablo de hacer discípulos, entonces yo hablo mucho de eso, es un concepto, yo creo que es a la base de todo lo que hacemos en la iglesia, porque viene de la comisión de Jesucristo a nosotros. En Mateo 28, un pasaje muy conocido, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo lo hacemos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa idea de hacer discípulos tiene que ver con enseñar, tiene que ver con entrenar a otras personas para llevarles a ser más como Cristo. Y creo que vemos eso también en las calificaciones de un anciano. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, retenedor de la palabra fiel, creo que hablando de su propia vida, como un ejemplo de la palabra, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, que la tarea de un anciano es una persona que está, por medio de la palabra de Dios, está exhortando a sus hermanos, está convenciendo o retando o ayudando a los que están en lo contra. Es necesario que el obispo sea apto para enseñar. Y apto para enseñar también habla de su ministerio de la palabra. Yo creo que es el fundamento, la base del discipulado, de hacer discípulos, es la enseñanza de la palabra. Ahora, creo que es importante que nosotros entendamos en qué consiste la enseñanza. Creo que es importante porque muchas veces cuando decimos enseñanza estamos pensando en esto. Alguien que está enfrente, que está hablando, otros están escuchando, tomando apuntes. Eso es la enseñanza. Bueno, en ese momento solamente yo o solamente una persona puede enseñar y todos están escuchando. Es bueno, es una oportunidad para dar la palabra en una forma muy eficiente. Pero la enseñanza es mucho más de solamente una enseñanza formal, lo que pasa en la iglesia. Yo creo que yo defino en esa forma la enseñanza es primeramente explicar la palabra de Dios. Entonces tiene que ver con esa pregunta. ¿Qué dijo Dios? Entonces, ¿qué dijo Dios en su palabra? Algunas frases, algunos versículos son bastante claros, no tenemos que explicar. Otros son mucho más difíciles y tenemos que enredar y entender lo que está diciendo el autor para que tengamos claro qué es la significancia de ese versículo, de esa palabra. Entonces es necesario explicar la palabra de Dios y después aplicar la palabra de Dios. Entonces si estamos explicando sin aplicación, entonces es una charla, un discurso, es un comentario, puede tener mucha información, pero es necesario que estemos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. No solamente qué dijo Dios, pero en base de lo que dijo Dios, ¿qué quiere Dios que yo haga? Ahora, ¿qué debo hacer? Entonces, en la aplicación de la palabra de Dios consiste la enseñanza. Bueno, eso puede lograr por medio de una enseñanza masiva, puede lograr en una conversación privada en que estamos hablando, recordando a nuestro hermano o nuestra hermana de lo que Dios ha dicho en su palabra y aplicando a la situación que está viviendo en ese momento. Puede ser tan sencillo como decir que un hermano que está pasando por una dificultad es decir que, mira, hermano, sabemos que Dios es soberano en todas las cosas y Dios siempre es bueno. Y tú puedes confiar en Dios. Esto es una enseñanza. Y muchas veces esta enseñanza mucho más eficaz en ese momento porque es precisamente lo que necesita un hermano o una hermana.
Entonces, yo no sé las necesidades de todos ustedes. Yo estoy dando a conocer la palabra de Dios y tratando de aplicar, pero yo no sé lo que están viviendo en ese momento. Pero una persona que llega en una conversación privada y dice, mira, hermano, yo sé lo que está viviendo, yo quiero ayudarle a seguir a Cristo en ese momento, una enseñanza. Entonces, hay muchas formas de enseñar y creo que a la base tenemos que ver con la palabra de Dios, explicando, entendiendo lo que dice y aplicando a la situación que está viviendo. Entonces, algunas personas son muy buenas para hablar en público, son muy buenas con sus palabras, muy buenas con sus explicaciones, sus aplicaciones en esta forma. Otros no. Otros son muy buenos para llegar al lado de una persona y decir, mira, hermano, en este momento lo que debes recordar es lo que Dios ha dicho en su palabra y eso de mucho ánimo. Entonces, un anciano no dice, bueno, no estoy a cargo de la enseñanza formal, así que yo estoy en modo vacación. No, él dice, ahora todavía estoy haciendo discípulos, estoy explicando la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios, estoy enseñando en todo momento por medio de mi ejemplo, por medio de mi vida y también con mis palabras. Entonces, en esto consiste la enseñanza. Y si alguien dice, bueno, entonces no tengo un púlpito, no tengo una instancia formal para enseñar, ¿dónde empiezo? Bueno, volvemos una vez más a ese cono. Primeramente, yo puedo enseñarme a mí mismo por medio de la palabra de Dios. Estas dos preguntas son la más básica del estudio bíblico personal, ¿cierto? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga hoy día? Eso es como debe ser cada devocional que nosotros estamos tomando todos los días cuando leemos la palabra de Dios. En cuanto a nuestros matrimonios, debemos estar nutriendo alimentando a nuestras esposas, a nuestros esposos, con la palabra de Dios, recordándoles de lo que Dios ha dicho y cómo podemos vivir en conformidad con su palabra. Obviamente es la tarea principal de un padre, de una madre que quiere ser un madre-padre discipulador, que, como dice Deuteronomio, en todo momento estamos recordando a los hijos de lo que Dios ha dicho y cómo podemos vivir en conformidad. Y yo creo que es la tarea de todo miembro de la iglesia, que no es solamente asistir, no es solamente llegar, no es solamente estar en la banca, pero es, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice que debemos estar atentos, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es algo intencional. Nosotros estamos viendo, pensando en nuestros hermanos y cómo podemos ayudarles a seguir a Cristo en una forma más fiel. Entonces, un miembro de la iglesia debe ser una persona que está enseñando a sus otros miembros. Y si tú me dices, pero yo no soy nuevo, yo no conozco bien la palabra de Dios, entonces tenemos una forma de enseñanza que se llama las canciones. Y nosotros le vamos a dar la letra, vamos a poner la letra y tú puedes cantar esta letra y enseñar a sus hermanos en esa forma. Lo que dice Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 5, es una enseñanza dentro de la iglesia que todos debemos estar enseñando a nuestros hermanos. Dice entonces Efesios capítulo 4, si pensamos que Jesucristo constituyó, dentro de otras cosas, en la iglesia pastores y maestros, ¿con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la cual es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los pastores y los maestros, creo que son dos grupos. Los pastores son dentro del grupo de maestros, son maestros que no son pastores, sobre todo las mujeres, pero Dios ha dado a su iglesia maestros, entre ellos pastores o ancianos, que son todos maestros, para perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Entonces, el discipulado es como la meta de cada anciano. El anciano bíblico desea hacer discípulos de Jesucristo en su vida, de sí mismo, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos en la iglesia, enseñando la palabra en toda área de la vida. Entonces, si él está enseñando a sus hijos la Biblia,
en el hogar, bueno, y él también en la iglesia está enseñando a sus hermanos la palabra de Dios. Es un hombre que siempre está dando a conocer la palabra de Dios y aplicando la palabra a toda área de la vida. Entonces, para ustedes, hermanos, hoy día que son ancianos de esta iglesia, bueno, yo doy gracias a Dios por ustedes, por su vida. Es necesario lo que está diciendo. Debemos escuchar juntos la palabra de nuestro Señor Jesucristo por medio de Pedro cuando dice apacentar o pastorear la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces, es algo que nosotros estamos haciendo por amor de Cristo, es algo que estamos haciendo en obediencia a Cristo, es algo que nosotros tenemos como una mayordomía, que la grey no es la grey nuestra, es la grey de Dios y Él está, podemos decir, prestando su grey a nosotros para que podamos apacentar eso para su gloria y por amor de Él. Creo que también voy a decir eso brevemente cuando habla de la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces está hablando de una grey específica. Entonces los ancianos de esta iglesia no están llamados a pastorear todos los creyentes de Temuco o todos los creyentes de Chile. Entonces están llamados a pastorear la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces estamos hablando de un grupo de personas que es efectivamente la membresía de esta iglesia local. Entonces en eso debemos enfocarnos, en la grey que Dios ha puesto en nuestro cuidado. Y muchas veces es muy fácil como un anciano decir que, bueno, queremos que otra persona, queremos una membresía más joven, una membresía más, no sé, como más rica, no sé. Pero Dios nos ha dado estos hermanos para pastorear. Debemos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. El enfoque está en la grey que Dios nos ha dado. En segundo lugar, si hay hermanos varones que están pensando y hoy día por medio de mis palabras está pensando, no sé, bueno, eso me suena. Eso me toca el corazón. Yo quiero pastorear la grey de Dios que está entre mí. Yo quiero ver que mis hermanos siguen a Cristo. Es algo que me anima, es algo que quiero hacer. Hermano, es una buena obra que deseas. Es algo bueno. Y es algo que vale la pena. Vale dar toda la vida a este trabajo, esta tarea. Es una buena obra que desea. Entonces, si tienes este deseo en tu corazón, entonces habla con tus hermanos, con tus ancianos, decirles, mira, yo quiero avanzar en eso, yo tengo ese deseo, yo quiero que mis hermanos sean más como Cristo. Entonces, ¿y lo hacemos por qué? ¿Porque tenemos que hacerlo? No por obligación. Pero como dijo Jesucristo a Pedro, entonces podemos recordar que le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, tú sabes que yo te amo. Y dijo, entonces, apacienta mis corderos. Entonces, los ancianos están pastoreando la grey de Dios por amor de Cristo, sobre todo, por amor de Cristo. Y todos debemos recordar que la iglesia no es la iglesia de los ancianos, es la iglesia de Cristo. Y como dice Cristo mismo, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Entonces, la meta no es que todos los miembros sigan a los ancianos, pero es que todos los miembros sigamos a Cristo. Él es el buen pastor. Entonces, brevemente es identificar quién es el anciano bíblico. Es un hombre íntegro que desea discipular a sus hermanos. Y ahora, en algunos minutos más, creo que esta primera sesión será un poco más larga, pero las otras no tanto. Así que yo estoy atento a la hora, a los tiempos y no teman. ¿Qué hace el anciano bíblico? Entonces, está muy relacionado con lo que es, lo que hace. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de su tarea, entonces tiene que ver con dos cosas, dos aspectos de su tarea. Primeramente, como una persona que tiene una vida íntegra, una vida de obediencia fiel a la palabra de Dios en toda área de su vida, es un ejemplo, entonces vive como ejemplo. Su vida se pone como ejemplo en todo momento.
Así que un anciano no dice, entonces no me vean porque ahora no estoy en calidad de anciano, yo puedo decir lo que quiero. No, entonces en todo momento él dice, yo quiero seguir a Cristo, ustedes imitan a mí como yo estoy siguiendo a Cristo. Como un ejemplo, ya que es un hombre íntegro, entonces un hombre ejemplar, un hombre que queremos imitar. Él da ejemplo de obediencia fiel a la palabra. No solamente por medio de sus palabras, por medio de su enseñanza. Él es un ejemplo en vivo de cómo debemos vivir como Cristo. Entonces, si queremos decir, ¿cómo se ve un hermano que es un marido cristiano? Entonces, podemos decir, mira la vida de nuestros ancianos. Ellos están viviendo como maridos cristianos en su matrimonio. Entonces, como dice Tito, capítulo 1, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, retenedor de la palabra fiel. Y que ese retenedor, la idea es que como un retén de la palabra. Él está un ejemplo de la palabra. Es una persona que es como que podemos ver en vivo la palabra de Dios en su vida. Dice 1 de Pedro 5, como vimos, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces debemos ser ejemplos de Cristo para la iglesia. También Tito capítulo 2, presentándote tú en todo como ejemplos de buenas obras. Primero de Timoteo capítulo 4, un versículo muy conocido. Esta manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, nuestra edad, los años que tenemos, no podemos hacer nada de eso. Entonces, yo no puedo hacerme más viejo, más joven. Entonces, si alguien dice, no quiero seguir a este anciano porque es muy joven. Entonces, mira, hermano joven, ninguno tenga en poco tu juventud. Lo que tú puedes hacer es enfocarte en ser un ejemplo de los creyentes. Eso no se puede negar. Entonces, ¿en qué debe ser un ejemplo? Como discípulo de Jesucristo, debe ser un ejemplo de un hombre que quiere ser un discípulo de Jesucristo. Como un marido cristiano, debe ser un ejemplo de un marido que está reflejando el amor de Jesucristo por la iglesia en su propio matrimonio. Como un padre discipulador, es un ejemplo que un padre que quiere que sus hijos aprendan la palabra de Dios, que obedezcan a Dios, que sigan a Jesucristo. Debe ser un ejemplo de un miembro fiel. Entonces, si queremos decir, ¿cómo un miembro de la iglesia debe actuar? Miren a nuestros ancianos. Ellos son ejemplos. Y como anciano. Entonces, de nuevo, en esta prioridad, este cono, son ejemplos de cómo podemos vivir como ejemplo de la obediencia fiel a la palabra. Entonces, en primer lugar, ¿qué hace? Él vive como ejemplo. Su vida es la primera parte de su tarea. En segundo lugar, la tarea es hacer discípulos en todo momento. Eso es la tarea principal de un anciano. De hecho, es lo que él hace. Si decimos, ¿qué hace un anciano? Entonces podemos decir, si queremos, enseñar, pero no estoy diciendo eso porque muchas veces pensamos que él está 24 horas del día enseñando de un púlpito en la radio, no sé. Pero si decimos, está haciendo discípulos en todo momento, eso sí es lo que hace un anciano. El anciano bíblico hace discípulos constantemente, llevando a todos a Jesucristo a través de la palabra. Cuando hablamos de esa tarea de hacer discípulos, es algo permanente. Dice Mateo 28, Jesucristo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces es un mandato para siempre, en todo momento, a todas las naciones, es algo universal. Hacer discípulos a todo eso. ¿Qué quiere decir eso de hacer discípulos? De nuevo, yo quiero tratar de explicarme bien para que entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, cuando hablamos de un discípulo es un seguidor, es un aprendiz, es un alumno, es alguien que está aprendiendo de otra persona. Entonces, nosotros tenemos discípulos en casi toda la área de la vida. Entonces, en la universidad, en el colegio, todos los alumnos son discípulos. ¿Y cuál es su meta? Aprender lo que está enseñando el profe.
Un seguidor también es un aprendiz, tal vez un obrero, un maestro que tiene una persona a su lado que está viendo, que está aprendiendo, que está tratando de imitar lo que está haciendo el maestro. Eso es un discípulo, es un seguidor, un aprendiz. La meta del discípulo es ser como su maestro. Eso es la meta del discípulo. Ahora, ¿por qué debemos ser discípulos de Jesucristo? Entonces, en primer lugar, como dice Jesucristo, Mateo 28, versículo 18, dice, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, Jesucristo tiene autoridad universal. Y cuando hablamos de esa autoridad universal, esta verdad, entonces inmediatamente divide a todo grupo de personas. De hecho, está dividiéndonos hoy día en ese momento. Cuando digo Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Solamente hay dos respuestas a esta declaración. Uno puede decir, sí, yo creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por eso yo me someto toda mi vida a su palabra. La otra opción, o solamente hay una otra opción, y es decir que no, yo no creo que Jesucristo sea el Hijo de Dios, que tenga toda autoridad, y yo rechazo su autoridad, yo voy a hacer lo que quiero yo. Entonces, en todo momento, esa autoridad universal de Dios, de Jesucristo, divide entre todas las personas. Son solamente dos respuestas. Sí, yo reconozco su autoridad y me someto. O no reconozco su autoridad y lo rechazo. Entonces, toda persona en todo el mundo es discípulo de Jesucristo o rebelde contra Él. No hay otra respuesta. Entonces, estamos en el proceso, tenemos la meta de hacer discípulos de Jesucristo. O seamos discípulos de Jesucristo, o reconocemos su autoridad, obedecemos, nos sometemos a Él, o somos rebeldes y no somos discípulos, no queremos nada que ver con Él. Entonces, cuando nos encontramos con esa persona, un inconverso, un rebelde en contra de la autoridad universal de Jesucristo, le decimos que crea en Jesús, que se identifique con Él como su discípulo, como en el bautismo. Entonces decimos a esa persona, cuando nos encontramos con una persona que dice, yo no reconozco la autoridad de Jesucristo, entonces nuestra meta es que esa persona sea un discípulo de Jesucristo. Y por eso estamos predicando el Evangelio, estamos tratando de quitar barreras al Evangelio en su vida, queremos responder sus dudas, porque nosotros creemos que Cristo tiene toda la autoridad y queremos que esa persona también sea un discípulo de Jesucristo. Cuando nos encontramos con otro discípulo de Jesucristo, una persona que reconoce la autoridad de Jesucristo, ¿cuál es nuestro trato con esa persona? Le decimos que guarde todo lo que Jesús nos mandó, lo que yo estoy tratando de hacer hoy día. Entonces yo estoy dando por hecho que la mayoría de nosotros somos discípulos de Jesucristo, por eso estamos en un feriado en el recinto de la iglesia escuchando una charla. ¿Ya? La idea es que queremos guardar todo lo que Jesucristo nos ha mandado. ¿Quién está guardando todo lo que Jesucristo nos ha mandado? Bueno, yo quiero hacer eso, es mi meta, pero yo estoy en el proceso. Yo sé que hay cosas en que yo no estoy guardando todo lo que Jesucristo me ha mandado. Entonces, hacer discípulos es animar a nuestros hermanos, otros discípulos de Jesucristo, que guarden todo lo que Jesucristo nos ha mandado. Entonces, hay un libro, no sé si han visto, me gusta mucho por Randy Newman, que se llama Evangelice como Jesús, pero habla de esa forma de encontrarse con un inconverso y ocupa el modelo de Jesucristo que muchas veces hacía preguntas a la gente. Y es muy bueno la forma. Entonces, algo gratis es un libro muy, muy interesante. Pero cuando yo estoy con cualquier persona, entonces, porque son personas que son discípulos de Jesucristo y no discípulos, cuando estoy con los discípulos, yo estoy tratando de hacer más discípulos. Y cuando estoy con una persona no discípulo, yo quiero que esa persona sea un discípulo de Jesucristo. Es decir, que estoy haciendo discípulos en todo momento de toda persona. Así que el discipulado no es algo que pasa los jueves a las 19 horas y en este momento tenemos discipulado. No, estamos haciendo discípulos de Jesucristo
permanentemente, constantemente, en todo momento de toda persona. Sea una persona conocida, una persona que recién conocimos, una persona que es creyente, una persona que es inconverso, queremos que esa persona crea en Jesucristo y obedezca todo lo que Él nos ha mandado. Entonces, un obispo debe ser una persona que es apto para enseñar, debe ser una persona que está dedicada a esta tarea de hacer discípulos, una persona que lo está desarrollando en su vida, que él tiene un testimonio de una persona que pueda tratar, manejar bien la palabra de Dios para hacer discípulos de Jesucristo. Entonces dice Tito, es necesario que el obispo sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Yo veo que es el lado de animar a otro discípulo a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado y convencer a los que contradicen, los que dicen, yo no reconozco la autoridad de Jesucristo. Bueno, yo quiero conversar contigo, porque yo sé que Jesucristo tiene toda la autoridad en todo el universo y Él está mandando que tú te sometas a Él. Entonces, Él es una persona que tiene la capacidad y la costumbre de hacer discípulos en todo momento. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, la idea es que estamos haciendo discípulos que están haciendo más discípulos, que es una multiplicación, que estamos haciendo discípulos y también capacitándolos para que sean capaces para hacer más discípulos todavía. Eso es lo que Efesios capítulo 4 dice, el mismo Jesús constituyó a otros pastores y maestros, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Eso es la capacitación de los hermanos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Es la edificación del cuerpo de Cristo, es hacer discípulos. Entonces, los ancianos tienen esa responsabilidad, los pastores, de capacitar a los hermanos para que ellos puedan hacer discípulos, que puedan hacer más discípulos. Primero de Timoteo 4, una vez más, esto manda y enseña, dice a Timoteo, hablando de la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Parece que la lectura de la Biblia, sobre todo la lectura pública, la exhortación y la enseñanza. Entonces creo con estas palabras estamos hablando de tratar con la palabra de Dios para ayudar a otra persona que sea más como Cristo. Tito capítulo 2, esto habla y exhorta y reprende. Entonces este discipulado tiene como el lado positivo, animar a una persona a seguir a Cristo. También tiene el lado negativo, a decir que mira, amigo, lo que está viviendo, tus ideas, entonces llevan directamente al infierno. Eso no es correcto. Tiene que cambiar, tiene que arrepentirse, tiene que obedecer a Jesucristo y creer en Él. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Segundo de Timoteo, capítulo 2, 24-25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces, no solamente está siempre enseñando y todos dando aplauso, dice, oh, qué bonito, pero dice que en momentos están enseñando a una persona que está en oposición, que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no quiere obedecer la palabra de Dios. Y nosotros estamos con la autoridad de la palabra de Dios diciendo, mira, lo que dice Jesucristo, su autoridad está por encima de toda autoridad, debemos someternos a la autoridad de Jesucristo. El discipulado entonces es lo que un anciano hace constantemente, llevando a todos a Jesucristo a través de la palabra. Entonces, bueno, yo estoy resumiendo muchas cosas, simplificando mucho, pero creo que la tarea de un anciano bíblico es vivir como ejemplo en todo momento y hacer discípulos en todo momento. Creo que un hermano que tiene esta meta en mi vida, bueno, yo tengo muchas cosas que tengo que hacer. Yo tengo que trabajar, yo tengo que proveer por mi familia, yo tengo que hacer muchas cosas, pero sobre todo yo quiero ser un ejemplo en todo y yo quiero en cada instancia hacer discípulos de Jesucristo.
Entonces, hermanos, todos, pero sobre todo los ancianos, debemos ser ejemplos de los creyentes. Es decir, que debemos vivir como ejemplo, que debemos seguir a Cristo en la manera que podamos decir, imiten a mí como yo imito a Cristo. También debemos ser los que están predicando la palabra. Un versículo favorito de los predicadores que dice primero de Timoteo 4, que prediques la palabra, ¿ya? Pero, ¿qué dice a continuación? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, esa predicación no está hablando de la prédica de la mañana solamente. Entonces, sí, se refiere a eso, pero mucho más allá. Que predique la palabra en todo momento. En momentos fáciles, en momentos difíciles, redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina o enseñanza. Entonces, la vida y la tarea de un anciano es proclamar la palabra de Dios, es por medio de la autoridad de Dios, muestra la necesidad de obedecer a Jesucristo y animar a la gente a seguir a Jesucristo y obedecerle en todo. Y en todo eso, entonces eso no es como una tarea de golpe que estoy diciendo a la gente que haga y eso, pero es una manera de ayudarle y de al lado y no como con látigo, pero no seas contencioso, sino amable, apto para enseñar y sufrido. Una persona que tiene ese deseo de sus hermanos, siguen a Cristo, y por eso está en amor, llevándoles a Jesús en todo momento. Entonces, esa primera sesión, entonces lo que estamos viendo, ¿qué es un anciano bíblico? Es un hombre íntegro que desea discipular a sus hermanos. ¿Y qué hace? Él vive como ejemplo, porque es un hombre íntegro, y hace discípulos en todo momento, en la iglesia, en su hogar, en su vida personal, en cualquier lugar que está. Eso, la primera sesión, lo que tenemos para identificar qué es y qué hace un anciano, y a continuación vamos a seguir explorando.